Los guantes de goma. El individuo se enfermó. Llegó a la casa con atroz dolor de cabeza y náuseas. Acostóse enseguida, y en la sombría quietud de su cuarto sintió sin duda alivio. Mas a las 3 horas aquello recrudeció de tal modo que comenzó a quejarse a labio apretado. Vino el médico, ya de noche, y pronto el enfermo quedó a oscuras, con bolsas de hielo sobre la frente. Las hijas de la casa, naturalmente excitadas, contarónos en voz todavía baja, en el comedor, que era un ataque cerebral, pero que por suerte había sido contrarrestado a tiempo. La mayor de ellas, sobre todo, una muchacha fuertemente nerviosa, anémica y desaliñada, cuyos ojos se sobreabrían al menor relato criminal, estaba muy impresionada. Fijaba la mirada en cada una de sus hermanas que se quitaban mutuamente la palabra para repetir lo mismo. ¿Y usted, Desdemona, no lo ha visto?, preguntóle alguno. No, no, se queja horriblemente, está pálido. Se volvió a Ofelia. Sí, pero al principio no. Ahora tiene los labios negros. Las chicas prosiguieron, y de nuevo los ojos dilatados de Desdemona iban de la una a la otra. Supongo que el enfermo pasó estrictamente mal la noche, pues al día siguiente hay el comedor agitado. Lo que tenía el huésped no era ataque cerebral sino viruela. Más como para el diagnóstico anterior, las chicas ardían de optimismo. Por suerte, es un caso sumamente benigno. El mismo médico le dijo a la madre, no se aflija, señora, es un caso sumamente benigno. Ofelia accionaba bien, y Artemisa secundaba su seguridad. La hermana mayor, en cambio, estaba muda, más pálida y despeinada que de costumbre, pendiente de los ojos del que tenía la palabra. ¿Y la viruela no se cura, no?, atrevióse a preguntar, ansiosa en el fondo de que no se curara y aún hubiera cosas mucho más desesperantes. Es un caso completamente benigno, repitieron las hermanas, rosadas de espíritu profético. Si bien horas después llevabanse al enfermo y su contagio a la casa de aislamiento. Supimos de noche que seguía mal, con la más fúnebre viruela negra que es posible adquirir en la aduana. Al día siguiente fueron hombres a desinfectar la pieza donde había incubado la terrible cosa, y 3 días después el individuo moría, licuado en hemorragias. Bien que nuestro contacto con el mortal hubiera sido mínimo, no vivimos del todo tranquilos hasta pasados 7 días. Fatalmente surge a diario, en el comedor, el sepulcral tema, y como en la mesa había quienes conocían a los microbios, estos tornaron sospechosa toda agua, aire y tacto. La muerte, ya habitual seguramente en los terrores nerviosos de Desdemona, cobró esta vez forma más tangible en la persona de sus sutiles nietos. ¡Oh, qué horror! Los microbios. Apretabéis los ojos. Pensar que uno está lleno de ellos. Tenga cuidado con sus manos, y descartará muchas probabilidades, compadeció la uno. No tanto, arguyó otro. Ha habido contagios por carta. ¿A quién se le va a ocurrir lavarse las manos para abrir un sobre? Los ojos desmesurados de Ofelia quedaronse fijos en el último. Los otros hablaban, pero este había sugerido cosas maravillosamente lúgubres para que la mirada de la joven se apartara de él. Después de un rato de inmóvil ensueño terrorífico, miróse bruscamente las manos. No sé quién tuvo entonces la desdicha de azuzarla. Llegara a verlos. La insistencia en mirarse las manos desarrolla la vista en modo tal que poco a poco se llega a ver trepar los microbios por ella. ¡Qué horror! ¡Cállese!, gritó Desdemona. Pero ya el trastorno estaba producido. Días después dejaba yo de comer ala, y un año más tarde fui un anochecer a ver a la gente aquella. Extrañóme el silencio de la casa. Allá todos reunidos en el comedor, silenciosos y los ojos enrojecidos. Desdemona había muerto 2 días antes. Enseguida recordé al individuo de la viruela. Tenía por qué, sin darme cuenta. Durante el mes subsiguiente a mi retirada, Desdemona no vivió sino lavándose las manos. En pos de cada ablución mirábase detenidamente aquellas, satisfecha de su esterilidad. Mas poco a poco dilatábanse sus ojos y comprendía bien que en pos de un momento de contacto con la manga de su vestido, nada más fácil que los microbios de la terrible viruela estuvieran trepando a escape por sus manos. Volví al lavatorio, saliendo de él al cuarto de hora con los dedos enrojecidos. 10 minutos después los microbios estaban trepando de nuevo. La madre, que habiendo leído antes de casarse una novela, conservaba una debilidad por el más romántico de los 3 nombres filiales, llegó a hallar excesivo ese distinguido temor. La piel de las manos, terriblemente mortificada, lucha en rosa vivo, como si estuviera despellejada. El médico hizo notar claramente a la joven que se trataba de una monomania, peligrosa, si se quiere, pero al fin monomania. Que razonara, etc. Desdemona asintió de buen grado, pues ella lo comprendía perfectamente. Retiróse muy feliz. Después de reírse de sí misma con sus hermanas, llevóse las manos vendadas a los ojos, con un hondo suspiro de obsesión concluida al fin. Pensar que yo creía que trepaban, se dijo, y continuó mirándolas. Poco a poco sus ojos fueronse dilatando.
Sacudió por fin aquellas con un movimiento brusco y volvió la vista a otro lado, contraída, esforzándose por pensar en otra cosa. 10 minutos después el desesperado cepillo tornaba a destrozar la piel. Durante largos meses la locura siguió, volviendo alegre de los consultorios, curada definitivamente, para, después de 2 minutos de muda contemplación, correr al agua. Fuese a otro médico, el cual, más escéptico que sus colegas respecto a ideas fijas, libróse muy bien de sugestiones intelectuales, tentando, en cambio, la curación en la misma corriente de aquellas. En pos de un atento examen de la mano en todo sentido, dijo a Desdemona, con voz y ojos muy claros. Esta piel está enferma, su cepillo la maltrata más aún, pero hay que modificarla. Siempre, si no, estaría expuesta. Y perdió 2 horas en tocar la mano casi poro por poro con una jeringuilla llena de solución a luego, cada 10 contactos, un algodón empapado en solución B, y oprimido allí silenciosamente medio minuto. Ese día fue Desdemona tan dichosa que en la noche despertóse varias veces, sin la menor tentación, aunque pensaba en ello. Pero a la mañana siguiente arrancóse todas las vendas para lavarse desesperadamente las manos. Así el cepillo devoró la epidermis y aquellas quedaron en carne viva. El último médico, informado de los fracasos en todo orden de su gestión, curó aquello, encerrando luego las manos en herméticos guantes de goma, ceñidos al antebrazo con colodiones, tiras y gutaperchas. De este modo, le dijo, tenga la más absoluta seguridad de que los microbios no pueden entrar. Además, debo decirle que en el estado en que están sus manos, a la menor locura que haga puede perderlas. Si sé que son locuras mías. Reyase confundida. Y fue feliz hasta el preciso momento en que se le ocurrió que nada era más posible que un microbio hubiera quedado adentro. Razonó desesperadamente y se rió en voz alta en la cama para afirmarse más. Pero al rato la punta de una tijera abría un diminuto agujero en los guantes. Como era incontestable que los 2 microbios saldrían de allí, tendióse calmada. Pero por los agujeros iban a entrar todos. La madre sintió sus pies descalzos. Desdemona, mi hija, corrió a detenerla. La joven lloró largo rato, la cabeza entre las almohadas. A la mañana siguiente la madre, inquieta, levantóse muy temprano y halló al costado de la palangana todas las vendas ensangrentadas. Esta vez los microbios entraron hasta el fondo, y al contarme Ofelia y Artemisa los 5 días de fiebre y muerte, recobraban el animado derroche verbal de otra ocasión, para el actual drama. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878, Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de próstata. Seguidor de la escuela modernista fundada por Rubén Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. Por otra parte se percibe en Quiroga la influencia del británico Sir Rudyard Kipling, Libro de las Tierras Vírgenes, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su Decálogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores noveles, establece ciertas contradicciones con su propia obra. Mientras que el Decálogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana y claridad en la expresión, en muchas de sus relatos Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momentos ostentoso. Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato realista, casi siempre angustioso y desesperado, de la salvaje naturaleza que le rodeaba en Misiones. La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la región, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se perpetúa este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trató, además, muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día.
Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte, los accidentes y la enfermedad que lo relaciona con Edgar Allan Poe y Baudelaire, se debe a la vida increíblemente trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Información extraída de la Wikipedia.